A ver. Perfecto, lo tengo. Listo, gracias. Ok, vale. Perfecto. Entonces, ¿dónde me quedé? Ok. Entonces, lo interesante de esta presentación de alcance con el resto del equipo técnico, y vean cómo Erika lo plantea, porque es importante que nos llevemos estas cosas para poner nosotros en práctica. Erika quería tener una idea de lo que cada uno pensaba sobre los principales entregables del proyecto y conocer sus roles en el desarrollo de los productos. Es decir, posiblemente habían participado en establecerlos en conjunto, qué cosas debería tener el proyecto, dónde debería llegar o no. Puede ser que hayan participado, puede ser que haya sido otro equipo el que participó y ellos desconozcan y entonces quieren que lo conozcan esos nuevos alcances. Esas situaciones ocurren en la gestión de los proyectos, ¿ok? A veces contamos con la persona desde el día cero y otras veces no las tenemos desde el día cero. Pero bueno, el punto interesante es que ella quería ver, una cosa es participar en las ideas de los productos y otra cosa es comenzar a ver con qué producto te identificas y con cuáles te vas a hacer tú responsable de su ejecución. Y este es el momento de comenzar a establecer esas acciones revisando ese enunciado preliminar de alcance. Entonces, son conocer sus roles en el desarrollo de los productos y qué áreas querían ser aclaradas. Eso es lo más importante porque ahorita estás pidiendo compromiso. Les recuerda a todos cuál es el presupuesto y tiempo previsto para, que está considerado para el desarrollo de ese alcance y solicita a cada miembro del equipo que proporcione el número de horas por meses que estarían disponibles para trabajar en este proyecto durante los próximos 6 meses. Y para ello lo hace estableciendo estas preguntas. Señala el elemento que tenga menos claro del alcance del proyecto. ¿Qué otras preguntas e inquietudes tiene acerca del alcance del proyecto? Indique cuáles cree usted que son las principales entregables de este proyecto y con cuáles entregables cree que le ayudaría a crear o a revisar, con cuál se compromete a ejecutar. Y esta actividad es interesante. A mí me ha pasado en proyectos donde el mismo equipo técnico, hicimos una fase de factibilidad, trabajamos, buenísimo, en todo, con muchas dinámicas de muchos estilos, de brainstorming, de todas, para poder obtener unos productos y tal. Y comenzamos a tener una concepción del producto en términos generales. O sea, el equipo nos veíamos como una unidad de lo que debería ser el producto. Pero yo nunca le había preguntado al equipo, bueno, de eso que ya le dimos nombre y apellido y que tiene cuerpo, comunidad de productos, ¿de qué parte tú te sientes responsable o te crees, te sientes que fue aporte tuyo para comenzar a trabajar en él? Y que te sientas y te empoderes de él, sí, te empoderes de esa acción. Sino que yo lo daba como que el equipo lo hizo, el equipo sabe cómo tiene que hacerlo. Y comienzo a tener conflictos, sobre todo entre diseñadores web con base de datos. Porque habían una parte técnica de esa parte de front-end del diseño web que estaba muy casada con el de base de datos. Entonces, había digamos, había una posición del personal de base de datos donde decía que todo había que hacerse a través de procedures, y esos procedures de la base de datos, donde la página web simplemente utilizara o llamara a esas funciones, ¿verdad? Y había otra posición donde los del front-end, del desarrollo web, decían que ellos también podían formular sus queries y no tenía que ser todo a través de procedures que ya están prealmacenados y dispuestos en la base de datos. Pero esa realidad la desconoce uno como gerente del proyecto hasta que no tienes el primer impasse cuando estás en ejecución y comienzas a verla. Entonces, ¿cómo uno comienza a olfatear esas situaciones desde este momento? Eso es lo interesante que tenemos que comenzar a aprender, a comenzar a ver. Y eso lo hace la experiencia previa, de otra participación en otros proyectos, y también a establecer actividades como la que ya está haciendo ahorita, donde comienzas a ver si existen roces desde el punto de vista de principios, del principio del cómo hacer o no hacer, que deben haber, que no deben haber, sobre la participación de las personas. Es decir, cuando aquí lo peligroso de cuando trabajas este tipo de reuniones en esta dinámica es que si alguien hace una aportación que te dice, oye, yo no entiendo este punto, y hay alguien en el equipo, o otros se les ríe o le da por entender de que porquería de participación es esa que has dicho o que has hecho, porque ¿cómo vas a decir que no entiendes eso? Eso lo tenemos que minimizar y eliminar por completo.
Así como si tenemos la oportunidad de trabajar con el grupo, haciendo brainstorming, todos los aportes son importantes, establecer ciertas reglas para que esto fluya, porque este ejercicio, aparte de que ellos van a comenzar a identificarse y ver las cosas y se van a comprometer y a sentirse que son parte de ese producto y que ya, digamos, tiene forma que van a estar atados a él, es una herramienta del gerente del proyecto para sensibilizarse de la situación del grupo técnico en el momento de ejecución. ¿Lo ven? ¿Lo perciben? Sí. Ah, buenísimo. Menos mal que me contestó ahí. Chévere. Entonces, es interesante. Yo, en esta parte de enunciados preliminares, por lo general, esta dinámica de esta forma, como la plantea Erika, claro, ahora la utilizo, o la utilizo desde hace ya un tiempo, pero al principio no la tenía en esa misma línea. Más bien iba en una línea de que asumía que la gente ya sabía que teníamos que hacer. Porque si pasé en la definición, por ende, ya sabes de lo que definiste, ya sabes qué tienes que hacer. Y entonces también creo parcelas y no doy chance a que a lo mejor otras unidades o otras personas quieran trabajar en la parcela de otro y se quieren integrar porque a lo mejor está buscando cambio y eso le motiva y ahí entonces a lo mejor una persona que la tenga en negativa, a lo mejor la pongo en positivo para el proyecto y me produce más. ¿Lo ven? No sé si han tenido situaciones similares. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, de nuestra planificación, cuando hablamos del enunciado preliminar del proyecto, estas son las acciones que tomó Erika en el proyecto que está manejando. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, hasta los momentos bien, Miguel. Muy bien. Ok. Sin embargo, fíjate, eso Diga. que acabas de mencionar de ver cuando un integrante del equipo está interesado por investigar, por andar por otras áreas, quizás participar. Tengo casos en que tengo desarrolladores que están trabajando que ya llevan 1, 2, 3 proyectos seguidos, pero de repente les veo la iniciativa, el interés por investigar, por buscarse otra nueva herramienta de trabajo, otra nueva tecnología, en una tecnología mobile. Entonces, yo soy de los que piensa de que sí, de que la rotación debe existir, de que uno tiene que darle la oportunidad a todos, de alguna manera, pues. Y si existen proyectos que tengan que ver con eso, bueno, bienvenido sea. Siempre y cuando no sea un riesgo en la ejecución del compromiso que tienes como proyecto. Eso es importante. Claro, por supuesto. Proyecto termina, eso viene después de que termine el proyecto. Ya que sé yo en qué otra cosa. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, sobre todo los proyectos web, ¿no? En los proyectos web, o sea, cuando tenemos el frontend y el backend. Perdón, estaba hablando de frontend y me equivoqué, era backend, porque es la parte, estábamos desarrollando en backend que se estaba haciendo todo el rollo ¿no? Era PHP con Ajax, con JavaScript, con 1000 cosas más, Node.js, con React, con microservicios. Bueno. Entonces, te podrás imaginar que estar al día en todas las tecnologías es un parto, ¿no? Sí, señor. Tener una idea de por dónde se mueve el mundo ya es bastante complicado con eso, pero hay que hacerlo, hay que tener una idea. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay gente que, ahí me pasó, o sea, tengo personas muy buenas, excelentes, pero es que son snobs, es decir, es la tecnología por la tecnología. Entonces, love it. Ok. Entonces, en ese proceso de la tecnología por la tecnología, wow, se documentaron y leyeron que una de los microservicios, por decir algo. Pero entonces tú estabas desarrollando y tratando de establecer un paradigma funcional, digamos, de utilización de todos los componentes que estás haciendo, porque tú tienes que hacer tu marco de referencia de los componentes que estás utilizando para poder establecer arquitectura operativa y funcional del producto que vas a generar. Y entonces te empiezas a llenar de 1000 cosas.
del Ajax, entonces no quiero Ajax, que vamos a sustituirlo por Node.js porque acabamos de ver que con Node.js, entonces hay un framework de Node.js que me permite crear una cantidad de componentes que entonces esto que yo estaba pensando que era una notificación ya no va a ser una notificación, ahora va a ser una ventana iterativa donde el cliente, y cuando está haciendo, inmediatamente tiene una respuesta y ¡wow! Te está generando cambios de alcance simplemente por un sueño. Sí, es Y hay correcto. muchas oportunidades para poderlo hacer. Ahora, si no tomas control allí, prepárate, porque cuando comienza la ejecución, esa persona, si no recibió un ubícate oportuno, ¿verdad? Lo va a poner en práctica. Y te garantizo que va a buscar lo que sea para que la parte interesada se dé cuenta del potencial tan bravo que es él desde el punto de vista técnico. Y se nos acabó el proyecto. Tal cual, sí. Ya está. Y Suele te suceder, comprometes. sí. Y eso son realidades, ¿ok? Entonces, son cosas menos malas, porque a mí no me gusta hablar de cuestiones que una cosa es buena o mala. A mí me gusta hablar de una cuestión buena y de una cosa menos buena. Menos ¿Ok? es correcto, tal cual, sí. ¿Por qué? Porque todas tienen sus posibilidades y sus momentos. Porque si a mí en el proyecto, cuando se están dando circunstancias y comenzamos ya una etapa X de avance, el cliente, la parte interesada, me obliga por alguna circunstancia a hacer un cambio de alcance donde tengo que hacer una parada o estación. Ya yo tengo argumentos para hacer un planteamiento donde yo no quiero perder el equipo, quiero mantenerlos en esto, vamos a seguir con las cuestiones de lo que sea, y yo quiero considero interesante que podamos ir a una formación profesional, cursos, esto y lo otro, en estas áreas. Y pongo todo el mundo de taquitos, pues. ¿Lo ves? Claro. Esto Es es, así. si estamos en organizaciones internas, proyectos internos. Si estamos externos, tendría que preparar una propuesta, presentarle a ver si les interesa para mantener el equipo y todo lo demás. Pero son las oportunidades. Por eso digo que son menos buenas, ¿no? Porque a la hora de la chiquita, te están dando una carta bajo la manga para poder tener capacidad de reacción ante cambios imprevistos de timón que puedan darte al proyecto. ¿Ok? También, sí. Es así. Entonces, bueno, y eso es parte de lo que tienes que ir acumulando en tu plan administrativo. De hechos, de evidencia, de cosas que pasaron, porque lo tienes que tener. Si no lo anotas, ¿ok? Si no lo pones en algo donde tú puedas verlo todos los días y que se te haga visible, lo vas a perder. Porque si tú tienes esa capacidad en el cerebro para guardar todo eso, o la persona lo tiene, bueno, estamos perdiendo capacidad de hacer otras cosas mucho más importantes que tener eso en la mente. ¿Okay? No, Y definitivamente sí hay que llevar una bitácora de todas esas cosas, porque no solo podemos dejar todo a responsabilidad de la memoria de uno, porque de verdad que no. nos puede dejar mal. Sí, y la otra es que llega también, y vamos a ponerlo, hay situaciones de peso donde a lo mejor tú dices, oye, es tanto que te abruman la cantidad de cosas que hay, que tú hasta decides, que le den, ya me olvido de esto, me tiro a hippie y que vivan los lagartijos. Y no, ¿no? O sea, es comenzar porque uno también tiene que autoestimularse y autoubicarse en la gestión del proyecto, porque estas cosas a veces parecen mentiras, pero a veces abruman, sobre todo esas de incorporar novedades y de incorporar novedades y vamos a meterle esto. No has terminado de tener el producto para poderlo visualizar como un hecho tangible y ya te quiere meter un cambio porque quiere meterle algo, porque no, y además eso lo hago rapidito y yo lo sé, y cuando vienes a ver hasta se te puede desfasar el tiempo. O sea, eh, hay que saber tomar y medir el riesgo de ese tipo de situaciones, ¿ok? Y también tenemos que ver si eso puede ser una cuestión estratégica. Me interesaría mostrársela en una segunda iteración, en un tercer momento al cliente para, motivarle a que siga conmigo porque le estoy mostrando, todo depende de cómo sea esa relación con la parte interesada y lo que quiero tener bajo la cámara para poderle sorprender, si fuese el caso, en alguna circunstancia. Por supuesto, que esas son cosas que uno tiene que ir colocando allí en algún lugar para proponerla más adelante. Esos son posibles negocios, posibles proyectos que vengan más adelante. Hay que venderse. Ese es Bueno, el punto. El backlog. Eso es preparando el backlog todo el backlog. tiempo. ¿Ok? Preparando backlog todo el tiempo, así es. Todo el tiempo. Beatriz, Janet, Mariana, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna inquietud? No, Compart. todo bien. Todo bien. Vale, Igual. perfecto. Seguimos. Entramos ya en la etapa de las tareas de planificación, en la del WS.
Entonces, Erika, con el equipo de trabajo en el desarrollo del enunciado de alcance, también desarrolló la estructura de descomposición del trabajo. La estructura de descomposición del trabajo. ¿Qué significa hacer la estructura de descomposición del trabajo? Comenzar a darle orden. Esto, de una u otra forma, hay que hacerlo de arriba a abajo, de top a down. Y esto tiene una prelación y esto sigue un caminito, esto sigue una línea. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, a ver qué se hace primero, qué no, qué cosas puedo hacer en paralelo para poder después establecer. Esa es la cronología, la secuencia, mejor dicho. Esta es la secuencia de ejecución. Para esa secuencia de ejecución, después ver si podemos establecer una cronología donde de esa secuencia podemos sacar cosas que podemos hacer simultáneamente. Por ejemplo, por decir alguna, esto es una tontería, ¿ok? Pero me refiero a que a lo mejor el 2,5 con el 3,7 lo podemos estar haciendo simultáneamente, cronológicamente en el mismo momento. ¿Ok? Aquí puse una definición del EDT del WS, proporciona la base para decidir cómo va a hacerse ese trabajo, proporciona la base para crear el cronograma, la cronología del proyecto, y evidentemente a partir de eso comenzamos a establecer los elementos de valor ganado para saber cómo vamos con el proyecto. Ese es el indicador de gestión, uno de los indicadores de gestión más importantes. El que les va a manejar una sola gráfica al final. Ok, ¿qué serían dentro de esas tareas de planificación que comenzó a producir Erika con el equipo de trabajo? La lista de hitos. O sea, la lista de hitos básicamente son esos elementos de control donde o tengo un entregable o hago una pausa para ver si sigo o no continúo con algo. Entonces, establecieron esa lista de hitos. Y básicamente la apuntaron a los entregables más importantes. Desarrollaron la programación del proyecto con la secuencia de actividades, el cronograma de cada uno de ellos con los responsables, donde cada uno mantuvo las cargas de trabajo que estaban inicialmente planificadas y las limitaciones de costo en mente para elaborar esas estimaciones de duración. De duración. Ojo, una cosa es el esfuerzo, ya lo vieron en el diplomado, una cosa es el cálculo del esfuerzo y otra es el día que voy a entregar ese producto, que es la cronología. Entonces, una cosa es que una persona le dedique a desarrollar un producto 4 horas, pero esas 4 horas las haga todo el mismo día, significa que cronológicamente esas 4 horas las gastó en el mismo día, o puede ser que gaste media hora de una semana, o una hora, no sé, sí, una hora de una semana, o de 5 días. Entonces, cronológicamente lo entrega en el día 5, pero el esfuerzo fue media hora cada día, ¿ok? Eso es importante, porque es la dedicación, y es lo que tenemos que saber, que no todas las personas, fíjate que aquí Erika tiene que, con el equipo, establecer una convención para poder separar el esfuerzo de la dedicación. No todas las personas saben hacer eso. No todas las personas saben hacer eso. Y me pasa muchísimo. Las personas saben o ven, no el esfuerzo, ven cuándo lo voy a tener listo. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer 1000 cosas, y comprar no sé qué, después tiene que ir a buscar X cuestiones porque al farmatodo llegó la aspirina y tengo que hacerme la cola. Y entonces no están pensando en esfuerzo, sino están pensando en esa cronología de acciones totalmente distinta. Entonces dicen, yo me comprometo a tenerte eso listo para el viernes. Pero entonces tú no tienes capacidad de establecer cuál es el esfuerzo real de ejecutar eso. ¿Lo ven? Y para nosotros es importante entender ese esfuerzo. Porque si no, no sabemos cuál es la dedicación o la complejidad de la actividad. Si esto lo desarrollamos bajo metodologías ágiles, yo tengo equipos, amigos de trabajo que están en metodologías ágiles trabajando, que dicen, mira, a mí me dan las 5 de la mañana y tengo que estar a las 8 otra vez en la oficina y termino, porque es que en esta iteración teníamos que tener el producto listo, pero yo tengo que salir y tengo que hacer mis cosas y no puedo. Porque en esas metodologías, digamos, el tiempo está ya establecido y el producto también, y lo que te queda es el esfuerzo. Entonces, si no dedicas, si se puso complejo o no, y no lo pudiste estimar correctamente, si tenía que estar en esa iteración, lo va a estar. Entonces, una cosa es cómo yo calculo el esfuerzo como alemán, y otra cosa es cómo lo calculo, cómo lo calculamos nosotros, ¿ok? Y esto hay que tomárselo en serio. Y, digamos, eso va muy en línea con la madurez y con la responsabilidad que tenga tu equipo técnico en los compromisos que adquiere. Y aquí es cuando comienzas a sensibilizarte con las personas en eso. Es interesante. ¿Alguna pregunta, alguna participación? ¿Algo que quieran comentar?
Por lo momento. Ok, ya vamos a terminar. Tenemos previsto para el día de hoy. Ok, dentro de ese proceso, digamos, de planificación, Erika trabajó con Jessica, que se acuerdan, era la parte que trabajaba con ella en la PMO, la chica. Y comenzó a cargar toda esa información en el proyecto. Entraron en todas las tareas, en los cálculos y las duraciones y dependencias, desarrollaron el diagrama de Gantt, hicieron la carga de esfuerzo para establecer los costos de los recursos y las tarifas, evidentemente, y revisaron la ruta crítica del proyecto. Y evidentemente de allí ya saben más o menos si hay actividades que tengan holgura o no tengan holgura en ese análisis de ruta crítica. Fíjense que esa actividad no la hizo ya con el equipo, eso ya es parte de la planificación. Ahora es cuando Erika comienza a ver si puede poner tareas en paralelo, si puede, para poderse ajustar a la planificación que estaba prevista, al tiempo previsto inicial de todas las acciones que tienen que ver. Evidentemente va a estudiar si hay holguras o no, porque ella tiene que comenzar, esa parte de establecer el banco de holguras, en dónde puedo tener, dónde puedo compensar si se me presentan dificultades, es de Erika, del gerente del proyecto. ¿Ustedes creen que las personas cuando están programando la duración de una actividad o el esfuerzo para poder establecer la cronología de entrega, lo hace considerando holgura o no lo hace considerando holgura? Por defecto. Sí, le ponen ¿Entiendes la holgura. pregunta? A mí en la práctica no es si le ponen holgura. Y si no la pones, yo se la sugiero. Claro, pero porque te interesa, uno le interesa cuidarse un poquito del compromiso, pero fíjense que si la persona está pensando, ¿ok? En que yo te entrego esto para el viernes, porque de aquí al viernes me da chance de hacerlo por todo lo que tengo que hacer, y ahí hay una holgura implícita, ¿lo ven? Buena, mala, es mejorable. Bueno, la pregunta es, ok, ¿lo dejo todo a la holgura de los técnicos o qué pasa si la ventana de tiempo que ellos me están dando se supera lo que tenemos establecido o planificado inicialmente? Este proyecto es de 6 meses. ¿Qué pasa si para Erika cuando hace el trabajo esto le da 7 meses y medio? ¿Qué creen ustedes, querida Erika? ¿Va para atrás y habla con la parte interesada y dice que esto va a durar 8 meses? Habla con los técnicos y le dice, señores, no pasamos, no nos podemos exceder de este tiempo. Hace recordatorio que no se puede exceder el tiempo. ¿Quién más opina de esta posición? Bueno, yo creo que la primera alternativa que hay allí es hablar con su equipo y ponerle la premura con que se requiere terminar el proyecto. Y lo último que se haría es hablar con la parte interesada. Bueno, nada. Es correcto. Lo último que tú haces es tocar la parte interesada y sobre todo en este nivel. ¿Ok? Fíjate que estamos todavía en planificación. Entonces, ahí vamos a tener que gastar todas las habilidades. Ellos colocaron el esfuerzo en más secuencia y son una cronología. Bueno, comprométanse, señores. Tomen riesgo. Y ese riesgo, tú tienes también otros instrumentos que te pueden ayudar a compensar que tomen el riesgo. ¿Cuántos de ustedes preparan bonificaciones, bonificaciones al equipo por desempeño? Yo lo he hecho. Ok. Entonces, fíjate, dentro de ese convenio que vieron al principio, ese contrato, tú pudieras después, posterior, establecer unos como especie de retos donde, bueno, señores, si el proyecto en el primer avance o en el X periodo vamos, ¿cómo se dice? Una desviación de más o menos 5% de lo planificado y estamos cubriendo los objetivos que estaban previstos o los productos que estaban previstos, ¿verdad? Y ahí no tenemos desviación. Y dentro de la ruta crítica, los productos que se llaman X de la ruta crítica, los tenemos ya a nivel de prueba o ya pasando las certificaciones de lo que se está manejando en ese momento. Mira, el equipo puede tener
la persona y el equipo, porque una cosa es cómo mides a la persona y otra es cómo mides o premias al equipo. Y establecer un esquema de premiaciones. Y no se ve como premio, se ve como que, oye, ese esfuerzo, eso que yo me comprometo, ese extra que yo doy, oye, me lo reconocen. Y eso es importantísimo, mantener sobre todo la calidad del equipo. Y eso lo puedes hacer sin tener que hacer ningún cambio en el presupuesto. Porque tú también, en este caso, para los que trabajamos hacia la calle, uno tiene unas tarifas comerciales que trabaja de la labor, y sobre esas tarifas comerciales, evidentemente, tú tienes una holgura que te cubre los gastos administrativos de la compañía, más hay toda una fórmula de cálculo para ello. Pero digamos, abajo uno puede comenzar a hablar donde dice, mira, vamos a tomar este riesgo porque este proyecto, una vez se ejecute, tenemos un backlog de tantos, de otra cantidad de cosas, y yo creo que es conveniente que podamos trabajar en este tipo de cuestiones y tomamos como empresa este riesgo para poder hacer estas compensaciones sobre lo que se está manejando. Y te lo van a comprar y vas a quedar de 100. ¿Lo ven? Vale. Yo sé que están cansados, pero ya terminamos con esta lámina. Las actividades teníamos de planificación era la lista de priorización de riesgos, ¿ok? En este caso, Erika celebró una reunión especial para intercambiar ideas y discutir los riesgos potenciales, y entre el debate, al final concluyeron que esto se lo hizo en equipo, concluyeron que esta era la lista de riesgos que, digamos, para este proyecto estaban observando. Y lo interesante de esto es que con el equipo estableció las posiciones del 1 al 10, o sea, el de mayor riesgo y el de menor riesgo, para comenzar a ver cuáles son las acciones de mitigación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Alguna cosa que quieran aportar? Los micrófonos están abiertos. ¿Les es de ayuda lo que han visto en estas sesiones hasta ahora? Sí, sí, en lo particular bastante. Y te habla un panorama distinto. Exactamente. Bueno, esa es la idea. O sea, una cosa es ver lo que hemos estado viendo desde el punto de vista teórico y conceptual de cada una de las cosas que hay que hacer, de las áreas en que tenemos que involucrarnos y de qué cosas tenemos que definir, documentos que tenemos que rellenar y todo lo demás. Y después comenzar a conjugar todo eso bajo nuestra capitanía. ¿Qué es lo importante de esa capitanía? Que sepan que existe un instrumento, que es ese plan de administración del proyecto. Lo pueden desarrollar en Excel, es una cosa propia, pero que tiene estructura, y que la idea de eso es que nos permita ver el bosque y no los árboles, para poder comenzar a tener un sentido general del todo y hacer pronóstico, comenzar a ver hacia adelante, con qué cosas, con qué dificultades, con qué cuestiones se me pueden comenzar a presentar que están fuera del contexto que estoy viendo, porque ya una vez culminada esa etapa de planificación, que después se vuelve a retomar, pero ya se retoma con otra actividad iniciada. Es decir, ya no estamos en una situación de iniciación, de conocernos para comenzar a planificar, sino ya estamos en ejecución, y posiblemente en ejecución nos veamos obligados a hacer pequeños ajustes de la planificación sin llegar a un cambio de alcance, porque la planificación se vuelve a retomar, se vuelve a reajustar, porque tienes que tomar decisiones, si hago esto así o no lo hago de esta forma, lo trabajo en paralelo, venimos este fin de semana, todo ese tipo de cosas van a pasar. Pero digamos, ya esa etapa de planificación macro de todo lo que estábamos viendo ya culminó, para comenzar a retomar la ejecución y ver ahora al equipo trabajando, que es la realidad. Entonces, nuestro peso inicial en la participación, digamos, en responsabilidad global de las cosas que tenemos que hacer, la estás viendo que involucra más horas hombres de nosotros en esta parte de definición y de planificación. Y, digamos, hay una relación casi 60-40, 60 en esta etapa de esfuerzo, porque después nos queda un 40 en lo que es seguimiento y ejecución, porque la etapa del equipo comenzando a generar productos va a ser mucho más alta en la etapa de ejecución y seguimiento y control. ¿Ok? Bueno, señores, esto era todo lo que tenía previsto para el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Gracias a ti, Miguel. Ha estado excelente la sesión. Y nada, sé que son extensas, pero yo creo que vale la pena. Ok. ¿Cuándo nos oímos de nuevo? El próximo sábado, igual. Excelente. Vale. Muchísimas gracias, verdad que fue muy buena. Vale, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta Estamos en luego. contacto. Hasta luego. Saludos.